Y bueno, daos la bienvenida por estar aquí. Mi nombre es Nani, soy técnico del Departamento de Empleo. Algunos nos conocemos, ¿verdad que sí? Nos hemos entrevistado hace muy poco, ¿verdad, Miriam? Sí. Y Raquel creo que también, ¿no? Raquel, ¿no? Bueno, pues entonces me he despistado un poco con la fisonomía. Bueno, en cualquier caso, es una sesión, una sesión básica en la búsqueda de empleo, porque vamos a hablar de una herramienta útil y trascendente, sobre todo trascendente porque es la herramienta, llamémosle herramienta final, es decir, si hemos elaborado y trabajado correctamente las anteriores, eh, una buena carta de presentación, un currículum o unos currículum adecuados, dependiendo de los perfiles profesionales o los sectores profesionales a los que queramos acceder, etcétera, etcétera, probablemente lleguemos a esta última fase, que es el proceso selectivo. Antes de entrar en la entrevista pura y dura, yo quiero hablar un poco de los procesos de selección, cómo se planifican en las empresas cualquier proceso selectivo, cómo se estructura. Evidentemente, cuando se va a iniciar un departamento nuevo, una actividad nueva, un proyecto nuevo en una empresa o simplemente se amplía la empresa, lo primero que tiene que hacer esta entidad o esta empresa es la planificación de sus recursos humanos, que es el personal que hay en la empresa. Hace un estudio adecuado y considera si es suficiente con el potencial que tiene a nivel de recursos, pues por ejemplo, hace una selección interna entre diferentes departamentos o entre personas que puedan guardar un perfil adecuado para el desarrollo de estas funciones, y hay una rotación en departamentos o en funciones o en proyectos, pero si la empresa detecta que no tiene personal suficiente, que necesita un nuevo perfil, con unas nuevas características, con una nueva trayectoria, lo que hace es irse a un proceso de reclutamiento. Eso ya es una selección externa, es decir, se planifica un proceso que tiene que ser elaborado según la empresa considere y según el perfil que quiera captar finalmente. Por supuesto, para ello hacen falta diferentes fases en esa selección, una preselección de candidatos con los perfiles que consideran medianamente adecuados al puesto o a las funciones, y, por supuesto, van a emplear unas técnicas de selección dependiendo del puesto al que se vaya a optar. Hay en la actualidad también numerosos procesos de reclutamiento de personal en los cuales se utiliza las pruebas de selección. La entrevista a veces se obvia y se va a la prueba directamente, o se complementa la entrevista con esa prueba selectiva. Prueba me refiero puramente de trabajo o que va a demostrar las habilidades o las destrezas de la persona. Bueno, vamos a continuar. Estas pruebas lo que quieren, como os he dicho antes, es desarrollar las capacidades profesionales, otras psicotécnicas, bueno, algunas las omitimos porque evidentemente las grafológicas ya no se utilizan prácticamente para ningún puesto de trabajo, a no ser que te vayan a contratar de archivero o alguna otra cuestión que no es muy habitual. Y nos vamos directamente a la entrevista de selección. Hay que hacer una evaluación adecuada, porque no solamente en la entrevista de trabajo o en la selección del personal es el candidato el que no se defiende bien o el que no ha preparado bien su entrevista de trabajo, sino que también tiene que haber un seleccionador o reclutador que evalúe esos conocimientos apropiados. No siempre tampoco nos enfrentamos a un seleccionador que tenga claros los conceptos. Bueno, cuando es una gran empresa o una empresa mediana que tiene un departamento de recursos humanos, un seleccionador apropiado o un equipo de reclutamiento, sí, pero a veces el propio seleccionador puede equivocarse también a la hora pues de optar por un candidato u otro. Supongo que habréis optado o habréis accedido a
pruebas de selección o habréis hecho diferentes entrevistas o habréis entrado en procesos selectivos alguna vez. No sé si han sido, luego lo hablamos si queréis al final de todo esto, si habrán sido entrevista directamente o si habrá sido prueba directamente, etc. Lo que sí tenemos que asegurarnos antes de iniciar un proceso es que tenemos claro lo que quieren de nosotros y que tenemos claro que según nuestra formación académica, ocupacional, experiencia profesional, trayectoria, conocimientos, estamos capacitados para desarrollar ese trabajo o esas tareas, esas funciones. Y si no lo estamos, pues ahí tendrá que entrar en juego nuestra capacidad de decidir si queremos adaptarnos, formarnos o si directamente es un esfuerzo excesivo para nosotros y queremos desechar esa prueba de selección. Tu forma de organizarte, la forma de organizar también la prueba, es la que va a determinar pues el éxito o el no éxito de la selección de ese puesto de trabajo. Vosotros sabéis que hay de todo tipo, no sé si habréis accedido a pruebas psicotécnicas o a test de conocimiento de todo tipo, numérico, de agilidad mental, de pruebas de nivel de inteligencia, etcétera, etcétera. Hay todo tipo de test psicotécnicos que realmente, si eres una persona nerviosa, pues no son los más adecuados para la selección que corresponde. Tienes que estar con ese nivel de alerta. Normalmente, antes de ir a la prueba final selectiva, ya se conoce que, o ya se ha comunicado a los candidatos qué tipo de prueba última va a ser. A veces no. A veces te puedes encontrar el impacto de no saber si va a ser una entrevista final, si te van a hacer unos test o incluso qué tipo de entrevista. Lo que sí tenemos es que tener este proceso de selección preparado con antelación. Vuelvo a repetirlo. No podemos acudir a una entrevista tras otra sin conocer la empresa, sin conocer lo que se pide de nosotros, normalmente respondiendo a preguntas del tipo, bueno, yo es que suelo acudir a muchas empresas y colgar mi currículum, pero realmente no sé quiénes son ustedes o a qué vengo, porque entonces ya casi lo mejor es abrir la puerta e irte, no es la forma en que tú demuestras tu interés por el puesto, por las actividades, por desarrollar tu potencial profesional, ni tan siquiera por los intereses de esa misma empresa. Entonces, la recomendación es que llevemos nuestra entrevista preparada, ahora lo veremos más adelante, que hayamos buscado e indagado en los datos de la empresa. Hoy día casi todas las empresas tienen una página web y no hace falta que yo me sepa un histórico, además un histórico largo, que canse a la persona que me está entrevistando, que ya, esa persona ya sabe quién es su empresa y cuándo empezó, pero sí dar a entender el conocimiento que tienes de ella, pues no sé, por poner un ejemplo, cualquier empresa en la que tú tienes que saber si es una empresa comercializadora, vendedora, productora, solo vende, si es está ubicada a nivel local, a nivel autonómico, si es multinacional, en fin, conocer un poco y la política de la empresa. Eso, leyéndote y conociendo e indagando en una página web de la empresa, lo conoces inmediatamente. Bueno, como hemos dicho antes, en todas estas pruebas, porque los procesos selectivos, y últimamente si habéis acudido a ellos, en la actualidad van siendo cada vez más duros. Efectivamente, hay mucho candidato, hay mucha persona preparada, desempleada y normalmente se quiere encontrar en un trabajador las funciones que podrían realizar 2 o 3, no vamos a poner más, pero 2 o 3 sí. Es decir, persona muy preparada, persona flexible, persona que se identifique con la política de la empresa, que muestre la ilusión, que muestre las ganas de desarrollar esos conocimientos y sobre todo hay una parte importante ahora que es la de los puestos ocultos o ese mercado oculto que hay en muchas empresas. A través de la entrevista, si tú la tienes bien preparada, si sabes cuáles son tus puntos fuertes, si sabes vender bien, entre comillas, la venta de tu bagaje profesional, puedes descubrirle al entrevistador otro tipo de funciones que es
son las ofertas que llamamos ocultas. Esas que porque no se ha tenido tiempo de gestionarlas, de prepararlas, porque no sabes muy bien cómo encauzarlas, cualquier empresa las tiene en mente, pero hasta ahora no las ha desarrollado. Tú debes descubrirle tu capacidad y tu potencial para que la empresa sepa que, bueno, sin haberlo trabajado mucho, he encontrado la persona que quiero para hacer este trabajo que llevo pensando hace tiempo. Entonces, es muy importante que os desarrolléis como profesionales, pero también se evalúa mucho la personalidad en el proceso selectivo. No solo hay que saber, sino que saber hacer y también cómo se hace. Es decir, esas competencias ahora transversales que son comunes para todas las profesiones y que tenemos que tener desarrolladas, de colaboración, de trabajo en equipo, de conocimientos en idiomas, etcétera, etcétera, son muy valoradas y las aptitudes o desarrollo de capacidades de un trabajador son tan importantes como las actitudes a la hora de desenvolverse en el puesto de trabajo. Otra importante, como os he dicho, es esa identificación o como se suele llamar lealtad a la empresa, identificándote por completo y con los idearios y con la forma de trabajar de esa empresa. Por tanto, en los procesos selectivos, el primer factor y el más importante, bueno, eso yo creo que casi en todas las facetas de la vida y aplicando el sentido común, es la sinceridad. No vayamos a hacer una entrevista tratando de, para eso tenemos que habernos autoevaluado antes y saber hasta dónde podemos llegar o no. No es conveniente hacer una entrevista en la que luego tú no puedas desarrollar lo que estás explicando. Controla tu tiempo, controla tu tono de voz, tu forma de hablar y familiarízate con las preguntas que te puedan hacer. A menudo nos comentan desempleados que es bastante difícil, que es imposible saber qué te van a preguntar. Esto no es así. En función de para qué te quieran, de lo que tú has hecho, de lo que has estudiado o de tu formación, vas a saber salir con soltura si esas preguntas las tienes reformuladas en positivo y preparadas con antelación. Es muy importante, repito. Estas las vamos a pasar porque no son determinantes. Sabéis que en los procesos selectivos existen unas técnicas de selección o tipo de pruebas muy variadas, desde la entrevista individual tú con el entrevistador, individual porque te entrevistan a ti sola o a ti solo, pero hay varios entrevistadores, dinámicas grupales, entrevistas online, hoy tan al día y tan bueno, necesarias también por todo el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, y hay muchas tipologías de entrevistas que veremos más adelante. Todas esas no se pueden improvisar en el momento. Es como cuando tú vas a una entrevista de trabajo y dices, vale, en función de lo que me pregunten lo pensaré. No es así. Todavía vemos hoy día personas que van a entrevistarse, que tienen su vida laboral delante en la entrevista porque así se lo exigen, que el reclutador te hace preguntas sobre su vida laboral y no tienen ni idea. A ver, déjeme mirar, bueno, yo es que no me acuerdo el tiempo que estuve en esta empresa. ¿Qué empresa es esta? A mí esto no me suena. Simplemente a lo mejor porque no coincide la razón social con el nombre de la empresa. Entonces, a lo mejor ni te conoces tu propia vida laboral al pie de la letra. Es muy fácil cuando has estado 32 años en la misma empresa con el mismo nombre, pero hay personas que tienen una diversificación curricular y han sido polivalentes y han trabajado en diferentes sectores y áreas profesionales, un mes aquí, 7 allí, 8 meses allí. Entonces tienes que estar alerta sobre las preguntas. ¿Por qué te fuiste de aquí? ¿Qué funciones hacías aquí? Esta empresa me puede recordar quiénes eran, que yo no la recuerdo, y tú saberte tu vida laboral, porque si no te la sabes tú ya hemos terminado. Pues ese conocimiento, esa preparación de preguntas, de cómo desarrollaría usted esta actividad si le proponemos que, si tú empiezas a titubear desde el inicio, si no tienes una respuesta clara, etcétera, etcétera, no le vas a dar seguridad a la persona que te está entrevistando. Luego, no es cierto. Nosotros nos conocemos a veces bien, a veces medio bien y a veces no tan bien.
porque todos tenemos una percepción de nosotros mismos que a lo mejor no es la misma que proyectamos y creemos que sí, o a lo mejor lo que nosotros vemos como carencia, los demás no lo detectan igual. En fin, ahí la percepción nuestra puede ser errónea en función de nuestro conocimiento personal, de nuestra trayectoria e incluso de nuestro carácter. Personas que se valoran hacia lo bajo y personas que se supravaloran. Y el conocimiento tuyo está relativizado ahí. Entonces, todo esto hay que prepararlo, hay que llegar con soltura en la entrevista, luego veremos ya las pautas que todos conocemos en la entrevista de trabajo, porque no son más que pautas que se derivan del sentido común. Todas esas pautas de, bueno, falta decir que la entrevista de trabajo comienza mucho antes de que tú te sientes frente al entrevistador. Hay muchos datos que la persona da antes de entrevistarse, puramente, y luego hablaremos de ellos. Bueno, pues tenemos que tener mucha atención a lo que se nos pregunte, tener activada la escucha activa. Si no entendemos realmente lo que nos están exponiendo, o voy a permanecer callado todo el tiempo, eso en una entrevista de trabajo es el error más grande que podemos cometer, o no voy a contestar correctamente. Voy a activar esa escucha activa de canal emisor-receptor y voy a ponerme en el lugar de la persona que está hablando conmigo, que me quiere transmitir, si me lo está transmitiendo íntegro lo que yo quiero saber, si me lo está transmitiendo con conceptos claros y si no, perfectamente se puede preguntar y se puede, cuando llegue el momento adecuado en la entrevista, pero hay que entender en qué va a consistir esa entrevista. No puedes estar anticipándote o pensando en otro tipo de cosas o pensando en otro tipo de preguntas que van a venir después, sino que tienes que estar participando y esperando también en las dinámicas de grupo, sobre todo a que los demás intervengan. Estas son recomendaciones sobre todo son genéricas, pero son para las dinámicas de grupo. Mirad, a veces las dinámicas de grupo pueden parecer muy impersonales, pero en realidad no lo son. Si la persona que tiene que seleccionar sabe muy bien hacerlo, la dinámica de grupo, aunque tú creas que estás escondido, camuflado, que no se fijan en ti, no es así. En una dinámica grupal, todos los intervinientes son personas que están en el punto de mira del entrevistador. Os voy a poner un ejemplo de un proceso selectivo relacionado con este tema de dinámica grupal. Mirad, una gran empresa, sin decir ahora mismo nombres, pero bueno, el ejemplo que voy a poner es muy positivo, pero vamos a obviar en la medida que podamos todo esto. Quiere abrir imaginemos una gran tienda, ¿no? Es una empresa que tiene unos recursos cada vez mayores porque está aplicando políticas de reclutamiento y de selección de personal cada vez más activas y entonces resulta que lanza una oferta de empleo múltiple para diferentes puestos de trabajo, diferentes. Como hemos dicho, tienda, pues va desde almacén hasta cajeros, reponedores, jefes de planta, encargados de sección, almaceneros, incluso no sé el nombre, cómo se denomina exactamente, personas que doblan ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces necesita un gran arsenal, pongamos 300 personas a contratar en el inicio. Resulta que esta empresa ha decidido lanzar esa oferta de empleo por varias vías. Vosotros sabéis que un empresario, una empresa puede lanzar su oferta de empleo por las vías que considere, pues Labora, InfoJobs, alguna que otra plataforma, agencias de colocación privadas, ETTs, públicas. Bueno, lanza la oferta y se convierte un poco esta oferta de empleo múltiple en un gran monstruo. Digamos que aparecen 5.000 personas para esta selección de 300, de diferentes puestos y de diferentes categorías. La empresa inteligentemente empieza por ir evaluando todos los currículum, cartas de presentación y cualquier otro material previo, de herramienta previa que ha pedido inicialmente por las diferentes vías. Va descartando, tiene claro
en cada puesto de trabajo, qué perfil quiere, hasta qué edad quiere llegar, qué características de experiencia profesional o de formación quiere, y va descartando currículum, va descartando en la primera, llamémosla así, ola de llegada de currículum. Bien, esos, ¿cuántos currículum hemos dicho? 3.000, por ejemplo. Se van quedando en 1.500. Y estos 1.500 tienen que pasar por una segunda fase. Aquí llegamos a la dinámica grupal. Esta segunda fase resulta que va a consistir en un mes de dinámicas hasta llegar al número de personas que yo quiero entrevistar finalmente. Bien, estas dinámicas grupales, imaginemos que están pensadas y elaboradas con una actividad, con una inteligencia y con una fluidez tremenda. Bien, durante este mes, las personas que siguen seleccionando van convocando personas participantes de 10 en 10, por ejemplo, cada cuarto de hora, en la mañana y en la tarde, o de 15 en 15. Llegamos a un espacio amplio, vemos una mesa grande y vemos el nombre de cada persona puesto delante y nos sentamos los participantes. Ojo, mirad la selección cuando hay un proceso activo y ya pensado antes de seleccionar. En esa sala solo hay 3 personas. La sala tiene 4 esquinas, pero hay en 3 esquinas 3 personas con un bloc de notas, tomando notas. No abren la boca durante todo el tiempo, excepto en la presentación donde lanzan el tema de debate. El tema de debate es este. Empezar a debatir. No se vuelve a hablar más. Hay 10 personas, 3 se pueden considerar más calladitas, nadie me está viendo, el otro todo el tiempo participa, el otro participa pero el contenido está hueco, el otro pide la palabra, el de más allá atropella, etcétera, etcétera. Si son buenos seleccionadores, ellos van tomando notas y van haciendo un descarte previo. Segundo grupo, 10, así. Este ejemplo que os estoy poniendo es ejemplo porque no digo el nombre, pero es una selección real que yo he vivido y que hemos tenido cercano. Bueno, pues con esta selección y durante un mes y durante cada cuarto de hora seleccionando diferentes grupos, las tipologías de personas, siempre por supuesto el tema que se pone en común es un tema de interés en el sentido de que quiere detectar la profesionalidad para cada puesto. Finaliza esta fase de segunda fase de entrevistas grupales y llegamos a la última. La última ya es otro descarte para llegar a las 300 personas que queremos. Han descartado todo el resto y ahora vamos a la entrevista individual, de las que yo he cogido esas mismas personas y de la misma forma dinámica, de 10 en 10 minutos o de 13 en 13 minutos o máximo 15 minutos, hace una entrevista individual durante otro mes no, menos, 15 días, y va quedándose con el personal que quiere al final. Ojo, en las dinámicas grupales se han planteado temas en los que ya tienen al jefe de planta, entrevistado posteriormente, evidentemente, después de la dinámica grupal, jefe de sección de zapatería, almaceneros, repartidores, etcétera, etcétera, porque se ha hecho con mucha fluidez y resulta que la sorpresa además para mí fue importante porque muchas de las personas seleccionadas no eran las personas que nosotros creíamos que iban a seleccionar. Aquí se presentaron personas con una experiencia profesional en ventas, en tiendas, en encargado de tienda, etcétera, etcétera, y esas personas, fijaos, algunas de ellas quedaron descartadas. Sin embargo, se presentaron, que me llamó también mucho la atención, chicos jóvenes, de los que están estudiando, de los que además trabajan para poder costearse esos estudios sin experiencia profesional y fueron contratados porque iban buscando ciertas actitudes de personalidad que eran tan importantes o que compatibilizaban con las aptitudes o esa capacidad de trabajo que ellos iban buscando. Y ya os digo que fue un proceso selectivo ejemplar y a través de estas dinámicas se capta y se detecta inmediatamente la personalidad, la resolución de conflictos, la resolución de problemas, el que tiene un carácter imperativo, el que tiene un carácter resolutivo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es un ejemplo de dinámica grupal.
cierto es, eso no lo vamos a repetir, que es la prueba más importante de un proceso selectivo, porque aquí vamos a demostrar si la hemos preparado bien, porque también yo he participado en selecciones donde, teniendo los candidatos un perfil académico, profesional, de formación excelente, esa última fase de entrevista de trabajo no la han superado. A veces es mucho más importante ciertas actitudes dependiendo de las funciones que vayamos a desarrollar, que, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, que siempre es lo más práctico. Estamos haciendo un proceso de reclutamiento, de selección, por ejemplo, de profesores, para un colectivo de alumnos con cierta complicación. Bueno, vamos a poner adolescentes que tienen su dinámica específica. Seleccionamos candidatos, por supuesto, que cumplan con requisitos de profesionalidad, docentes, de titulaciones, etcétera, y nos llegan incluso personas que superan, a lo mejor, con creces, lo que nosotros queremos conseguir pues para esa formación, para esa docencia. Llega la fase de entrevista y a lo mejor nos encontramos con 2 currículum y 2 personas que en esa fase la entrevista no ha sido lo que esperábamos. Probablemente puede haber un docente con muchos conocimientos, muchos cursos didácticos, mucha formación, mucha pedagogía, etcétera, etcétera, pero luego a la hora de aterrizar en el aula y estar con adolescentes se necesita otra serie de capacidades de resolver conflictos, de escuchar, de atender, de tratar de llevar al alumno, y a lo mejor todas esas actitudes personales carece la persona que está muy formada o no. Hay personas que con una titulación alta no pasan la entrevista por su forma de responder, por su forma de empatizar con quien le está entrevistando, por su carácter o forma de relacionarse, etcétera, etcétera. Y otras personas que te dan una respuesta que tú dices, bueno, esta es la respuesta que yo quiero, este es el docente que yo quiero para mis alumnos con ciertos niveles de conflicto, etcétera, etcétera, porque es la forma en que va a resolver esos problemas. Por eso os digo que es la forma de demostrar. A veces se salvan entrevistas con menos formación e incluso no se pasan teniéndola muy completa. Y de eso hay ejemplos múltiples. Las habilidades sociales es un punto que tenemos que trabajar mucho, esa habilidad de concretar cómo me voy a relacionar a la hora de trabajar. Hay personas todavía que te ponen, por ejemplo, en las aptitudes, en el currículum, te pone capacidad de trabajar en equipo, y sabemos que esa no es una capacidad que tú tengas, sino que, bueno, si viene en el contrato, tendrás que desarrollarla si la tienes o no la tienes. Sí que puedes expresarlo de otra manera, amplia experiencia de trabajo en equipo, he desarrollado funciones colaborativas, etcétera, pero no como una capacidad tuya. Esa capacidad se sobreentiende y va incluida en el sueldo, además. Bueno, pues como hemos dicho en esta entrevista, entran en juego el entrevistador con lo que quiere saber y la persona desempleada con lo que quiere explicar, cuáles son sus competencias, etcétera, etcétera. Y ambos tienen que llegar a ese acuerdo o a ese conocimiento común. Lo que hemos dicho antes, revisa y aprende tu currículum. Prepárate las preguntas, infórmate sobre la empresa, el puesto y el entrevistador también, en la medida que sea posible. Si tú sabes que esta empresa tiene este departamento de recursos humanos y la persona tal es el psicólogo del departamento o el reclutador y tal, infórmate un poco. Infórmate también de la tendencia que tienen normalmente para seleccionar y reclutar. Por supuesto, llega expresando claramente tu objetivo profesional, qué es lo que quieres, por qué quieres entrar en esa empresa, qué funciones crees que puedes desarrollar, porque claro, esto de llegar y decir, bueno, a mí es que me gustaría trabajar con ustedes, bien, y a cualquier persona que esté ahora desempleada y tenga la opción de poder entrar y guarde un poco los requisitos. ¿Por qué?
llega otra vez, entre comillas, vendiéndote bien, diciéndole para qué le puede servir a ellos, en qué departamento y con qué funciones. Refuérzalo con tu experiencia en ese mismo sector, cuenta qué hiciste con funciones similares en otra empresa y exprésate con soltura, que vea la persona que te está entrevistando ese optimismo, esas ganas de entrar a trabajar con ellos y sobre todo que entienda que tú puedes y le estás ofreciendo lo que ellos necesitan. Es muy importante que definas bien tus cualidades, pero tus cualidades en cierta medida y siempre enfocadas al mundo laboral. Vamos a ver, es también una tendencia nuestra cuando nos preguntan por nuestras cualidades o nuestros errores en el trabajo. Bueno, yo es que tengo ese defecto de ser muy puntual. No puedes vendérmelo bajo ningún concepto de esa manera porque estamos adornando la realidad. Eso tú sabes perfectamente que no es un defecto y además no te definen nada. La puntualidad también va en el sueldo. Tienes que ser puntual. Y bueno, y trata de reformular cuando te veas un poco, llamémosle, acorralado, en positivo, cualquier otra pregunta. Pues no sé, se puede dar el caso de que en una entrevista te digan: parece que formación académica es escasa en usted. ¿Por qué dejó de estudiar? Bueno, pues la respuesta menos adecuada será: uy, porque yo era muy cabeza loca, no quería estudiar, quería trabajar, luego ya, pues yo qué sé, ya me puse a trabajar. Puedes reformularlo en positivo. En el momento en que yo tenía que continuar con esta formación académica no me fue posible por diferentes motivos, pero pronto me di cuenta que necesitaba reforzar mi formación y, como verá usted, he hecho cursos ocupacionales que me han ayudado, no sé, reformúlalo en positivo siempre. No hagas ninguna o no des ninguna contestación en negativo. Luego tenemos que tener cuidado también con nuestro comportamiento, con nuestro lenguaje no verbal. Pues claro, el lenguaje verbal, pues lo que oyes, no digo ya lo que escuchas, lo que oyes es lo que estás oyendo, pero el lenguaje no verbal también, el lenguaje corporal, postural, etcétera, etcétera, también indica mucho a la persona que tienes enfrente, pues sin necesidad de que tú lo expreses, eh, lo que estás pensando en ese momento. No hay que estar muy obsesionado con el lenguaje no verbal. Yo siempre digo o lo he dicho antes también al principio, que se trata solo de sentido común y de comportamiento, de actitud, de educación y nada más. Pero tengamos en cuenta que tenemos a una persona enfrente, que tenemos que mirarla, o varias personas enfrente y tenemos que mirarlas, que tenemos que tener una expresión facial relajada, una sonrisa, nuestra postura corporal no tiene que ser de cansancio, o no puede ser tampoco una de desinterés, etcétera, etcétera. Pero hubo una época en todo esto de la orientación laboral que la máxima que se le trasladaba a los candidatos que iban a una entrevista de trabajo era cómo tienes que sentarte, qué tienes que hacer, no tienes que tocar el pelo o deja de tocar la mano. Esto es importante en cierta medida. Lo que es importante en una entrevista es lo que te están diciendo y lo que tú dices. Entonces, siempre y cuando mantengamos unas normas de comportamiento normal y educado, que son las mismas que mantendríamos en cualquier otra reunión, esto es importante, yo le doy relativa importancia, aunque dice algunos estudios que al que está enfrente le dicen más tu postura o tu mirada que las palabras que estés diciendo. Porque claro, las palabras a veces pueden ser engañosas. Tus posturas, tus caras, etcétera, etcétera, a veces pueden indicar más. Yo no le doy tanta importancia. Para mí la importancia es el contenido, pero tenemos que cuidarlo también. Bueno, el hecho de que el mercado laboral esté modificándose es propio de la actividad y de que el mercado laboral es un ente más y una parte de la sociedad que está viva, como el lenguaje, y bueno, estamos en constante transformación. Sí que es cierto, y todos lo sabemos, eso no hace falta casi ni repetirlo, que están desapareciendo muchas profesiones tradicionales, otras se están conservando, pero con un profundo reciclaje y conocimiento tecnológico, de idiomas, de tratamiento de datos, big data, etcétera, etcétera.
y bueno, ese reciclaje es necesario. Y luego están surgiendo, eso lo sabemos todos, profesiones nuevas derivadas de la transformación social, todo lo que tiene que ver, vuelvo a repetir, con la tecnología, con la informática, con las ingenierías, con la salud, etcétera, etcétera. Son profesiones emergentes que también tenemos que tener en cuenta el mercado laboral que nos rodea o al que queremos acceder, ¿eh? Porque a veces también nos encontramos personas que están desempleadas y en su afán lógico de seguir formándose, pues se va dando palos de ciego hacia aquí y hacia allá, que está muy bien diversificar el campo laboral, pero siempre tienes que tener un par de vías o trayectorias o caminos profesionales, pero y cerciorarte de la formación que estás adquiriendo. No porque me han dado un curso ahora en esta entidad, lo tengo que hacer si eso no complementa ni mi formación ni uno de los caminos que yo quiero tomar. Entonces, también tenemos que ser cautos con los certificados profesionales que cogemos a la hora de hacer y tener, bueno, esto es que va antes que nada. Esto de tener claro el objetivo profesional en la orientación laboral es el primer paso. Objetivos profesionales, puede ser uno o varios. Ya sabéis lo valorado que era hace unos años el haber estado 30 años en la misma empresa. Pues sí, es cierto, indica que eres una persona trabajadora, que se ha esforzado, que está bien vista en su trabajo y tal. Y entonces te decían, uy, pero es que tú has trabajado en muchas cosas. Eso es que en nada has estado, no te has agarrado a nada, pero eso no es cierto ahora. Cuanta más formación tengamos en diferentes campos, pero seamos lógicos, en campos en los que vamos a querer trabajar luego y con una formación que va a complementar lo que nosotros queremos. Bueno, pues como decíamos, este factor externo no depende del candidato, sino del mercado laboral que nos rodea y, por supuesto, de la tecnología. Eso ya en primera instancia. ¿Conocéis alguna profesión, algún trabajo que no dependa mínimamente de la tecnología? Todo. Si voy a estar en un almacén, tengo que saber hacer un pedido, tengo que manejar el programa de pedidos, tengo que saber enviar correo, recibirlos, etcétera, etcétera. Si voy a repartir en una furgoneta, tengo que tener una app, o tengo que saber manejar un mapa que me lleve a cualquier trabajo. Bueno, si ya hablamos de profesiones más cualificadas tecnológicamente, pues ni decir que si no estamos al día, no quedamos atrás, pero atrás de una manera muy exagerada, claro, porque no se puede volver hacia atrás, sino hacia adelante. Entonces, tenemos que tener claro dónde y cómo hemos buscado, porque después del objetivo, como he dicho antes, otra de las cuestiones de las que uno debe estar bien preparado es en la estructura de su agenda de búsqueda. Primero los objetivos. Una vez que te han marcado tus objetivos, junto con tu autoconocimiento personal, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde te esfuerzas, hasta dónde tienes ganas de reciclarte en objetivos a corto plazo, medio plazo. Bueno, en la búsqueda de empleo a largo plazo no los vamos a poner, porque si no nos van a dar las uvas aquí, pero a corto y medio plazo sí. Tener nuestros objetivos, nuestro autoconocimiento y el camino medianamente claro. Yo sé que el mercado laboral está ahora que, por muy claro que tengas tu trayectoria o tu camino, a veces ese camino se tuerce y no por ti. Pero bueno, una vez que tú tienes eso clarificado, te vas a la agenda y te estructuras una agenda con todo lo que tienes que, o por qué caminos tienes que ir. El que tenga un ordenador, que creo que todo el mundo, con sus carpetas de búsqueda de empleo y todas dentro. El que no lo tenga hasta ahora, que es dudoso, pero hay todavía personas que a lo mejor no tienen esta capacidad, pues con una agenda de la tienda de chinos de 60 céntimos y un bolígrafo. Pero todo hay que tenerlo controlado. Organismos públicos a los que acudo, entidades que trabajan la intermediación laboral, centros estatales, empresas a las que yo quiero acceder, entidades sin ánimo de lucro, ETTs, qué fechas, cuándo he ido, cuándo tengo que ir, qué llevé, qué me dijeron, qué persona me atendió, si me dijo que tenía que volver o que llamara en tantos... La agenda, es que estamos, recordad que es que estamos hablando hoy del paso último. Yo entiendo que todos los demás
los tenéis ya muy claros, todos los pasos previos a este paso último de la entrevista personal. En este caso vamos a pasar a las tipologías. Espérate, aquí. No sé si... Es verdad, que no le he dado... Pero es que me parece que no le he dado a grabar, ¿sabes? Es la otra, ya no sé, la entrevista. Es que no sé si le he dado a grabar. Disculpa, que estaba yo discutiendo si le había dado a grabar a la entrevista. Sí, está grabando. Vale, bueno. Creo que de todo esto hemos hablado, de lo importante que es causar una impresión positiva en el entrevistador. Mirad, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, la persona o personas o el comité de personas que te ha entrevistado o la persona sola o el tipo de entrevista que hayas hecho, tienen que quedarse como muy molestos y muy enfadados porque no has sido tú la persona que han podido contratar al final. Quiero decir con esto, evidentemente nosotros podemos hacer una entrevista perfecta, podemos tener nuestros objetivos claros, haber demostrado todas las capacidades, todas las funciones o los proyectos nuevos que yo puedo desarrollar con ese puesto de trabajo, etcétera, etcétera, pero a lo mejor llega un candidato pues que a lo mejor tiene eso y además tiene una formación académica más completa. En fin, no has podido ser tú en última instancia el candidato, pero tienes que quedarte en la mente de quien te ha entrevistado. Hoy día la permanencia en los trabajos a veces es bastante relativa, quiero decir, estamos al día en los periodos de prueba en cualquier tipo de contrato, ¿verdad que sí? De personas que no superan el periodo de contrato o incluso incidencias que pueden ocurrirnos a todos. Pues, por ejemplo, pues no sé, una enfermedad, una sustitución, haber errado el entrevistador y haberse quedado con la persona que no era idónea, y tienes que estar tú en mente y decir, uy, me estoy acordando de la segunda persona que yo quise contratar, pero finalmente y tal. Os puedo asegurar que inmediatamente tiran de eso. El tiempo es oro. No, las empresas no tienen mucho tiempo para los procesos selectivos. De hecho, la mayoría de las veces o tienen un departamento de recursos humanos muy planificado o lo derivan en otras entidades como nosotros, como Labora, como, en fin, otras entidades. Entonces, esto le facilita muchísimo la selección, el haberte quedado en mente de la persona que te ha entrevistado, porque, bueno, es que no es tan difícil que una persona no supere el proceso de selección, el proceso de prueba, llamémoslo así, hoy día. Bueno, todo esto lo hemos hablado, la proactividad, la motivación, sobre todo el conocimiento de lo que vas a hacer, de los objetivos a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Tienes que tener un conocimiento de tus cualidades, destrezas y habilidades y conocimientos. A veces, vuelvo a repetirlo, el conocimiento o aptitud o formación académica no es tan amplio, pero has desarrollado con muchísimo esfuerzo tuyo cualidades y destrezas que suplen a lo mejor esa formación académica que a ti te falta, y eso es importante. Y haber hecho un estudio de nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Vamos a trabajar nuestras debilidades y vamos a sacar a flote y dejarle claro al entrevistador las fortalezas que poseemos. En la entrevista, a menudo, es que claro, dependiendo de la personalidad del individuo, eso se refleja siempre a la hora de comunicarte. Hay personas a lo mejor muy tímidas, por ejemplo, en una entrevista, que consideran que yo no puedo llegar a una entrevista apareciendo como una persona pedante, porque van a pensar, uy, qué pedante, que bueno, pues tú no puedes llegar a una entrevista propia de tu sector profesional sin utilizar ni un solo término que esté relacionado con ese sector. Imaginaos un ingeniero industrial que llega a una entrevista y sus respuestas son sí o no, creo que podría hacerlo, probablemente. Yo no he escuchado ni un vocablo relacionado con la ingeniería, ni un proceso relacionado con la ingeniería. Esto no le da ninguna seguridad a la persona que se entrevista. O, por ejemplo, yo no puedo salir de una entrevista como comúnmente hablamos, diciendo sin pena ni gloria. O sea, no me he expresado, no he preguntado, no he dicho, no he manifestado mi interés por ciertas áreas que me está explicando la persona de enfrente. Incluso si algo no lo he entendido, me callo y me voy a mi casa sin entenderlo. Error. A ver, es que no sé cómo expresarlo. La persona tiene que ver tu entusiasmo,
tienes que demostrarle las ganas que tienes de trabajar con ellos, especialmente porque ya le has dicho o le has transmitido en qué áreas puedes reforzar su empresa. Tienes que utilizar un vocabulario, como os digo, adecuado para el puesto y, bueno, prepararte todo tipo de preguntas. La preparación en cualquier proceso de selección nos da mayor seguridad y para las personas muy nerviosas, pues también hay ciertas técnicas de control de ansiedad, pero ojo con eso porque si tú ves que vas a estar especialmente ansioso en una entrevista, si ves que no vas a poder dar los resultados que tú quieres, aplázala, pregunta si puedes aplazarla y refuérzate. Si tú la llevas bien preparada esa entrevista, no vas a tener nunca ese miedo. Hombre, siempre puede surgir alguna entrevista. Imaginaos las entrevistas que son de índole personal. Esas que hacen muchas preguntas relacionadas con tu personalidad, con tu forma de vivir, etcétera, etcétera, y nosotros decimos, uy, yo he venido aquí a una entrevista y no me han preguntado nada o muy poco de mi trabajo. Sí, tú tienes un buen psicólogo enfrente que quiere captar otro tipo de cualidades tuyas o de habilidades tuyas y lo que te va a preguntar son preguntas más personales. Vamos a poner otro ejemplo que siempre es muy ilustrativo. Llega un desempleado a una entrevista de trabajo, le reciben cordialmente, entra, se presenta, se sienta enfrente de la persona que le va a entrevistar. Y entonces empieza a hacerle pues preguntas personales. Esa persona piensa, ese desempleado piensa que en principio es por romper el hielo, etcétera, pero la conversación continúa tan fluida y tan dinámica y sigues, pues has estudiado aquí o conoces esta, trabajaste en esa empresa, conoces a no sé quién, tú ves que no es como muy profesional la entrevista. Termina la entrevista, os despedís como se tiene que despedir uno y tú sales y le dices a quien te espere fuera, vaya, yo creo que no le he gustado nada, a mí no me han hecho entrevista, me ha preguntado poco del trabajo, no paraba de preguntarme tal, bueno, pues mis formas de relacionarme o ha coincidido que conoce a no sé quién y hemos hablado del grupo de amigos, eso no es una entrevista. Si no es una entrevista no va a durar los 20 minutos que te ha tenido dentro. En 5 minutos estarías fuera. Es un tipo de entrevista en el que la persona que te está entrevistando quiere captar otras capacidades de tu forma de ser, de tu trabajo, incluso a veces esas cosas que molestan tanto a la gente, de entrometerse un poco en tu vida personal y por qué estás soltero o por qué estás casado, o por qué todas esas preguntas que a veces también lo que quieren es poner a prueba a la persona en el sentido de, bueno, ¿cómo va a reaccionar ante diferentes situaciones? Si es una entrevista, luego te vas a casa, pasa el tiempo y a lo mejor puede que te llamen porque tú has quedado para otro tipo de puesto que ellos quieren, de empatizar o de conocimiento, o de comercial o de relacionarte más con la gente, etcétera, etcétera. Todas las entrevistas son válidas. Quiere decir que no nos podemos olvidar cuando estamos en una entrevista que estamos en una entrevista. El hecho de que la persona que tenemos enfrente conecte más o conecte menos con nosotros no quiere decir que tú tengas que descuidar ni una sola respuesta de la que estás dando. Luego existen también otros tipos de entrevistas, las agresivas, para personas que están en puestos de trabajo de mucha tensión y que tienen que estar controlando todo el tiempo para ver si pierden el control, si no lo pierden. Hay muchísimas tipologías. Es que depende de lo que quiera detectar, la empresa con respecto a ti. Entonces, vamos a controlar nuestros pensamientos negativos, vamos a dar lo mejor y vamos siempre a no despistarnos. A veces las entrevistas esas tan amables que parece que tienes enfrente en lugar de a un entrevistador, a un colega tuyo, te pueden despistar y entrar en el campo de la broma, de la cercanía. Está bien la cercanía, pero estamos en una entrevista de trabajo. En fin, lo que quiero que tengáis presentes todas estas tipologías. Esta imagen que estáis viendo es simpática, que es una imagen que nos dice que, bueno, que no tenemos culpa o no somos responsables de nuestra cara, de la que tenemos, pero sí de la que ponemos. Evidentemente, es importante también que conectemos con esa persona que está enfrente y que no vamos a analizar más el lenguaje verbal o no verbal, pero
Lo importante es que lo que tú transmitas sea siempre relevante. Relevante quiere decir para el puesto que vas a ocupar. No te despistes hablando de otro tipo de cuestiones, por mucho que vayan al que tú quieras finalizar en esa cuestión, pero da información relevante sobre ti y que sea suficiente, ni excesiva ni escueta. A ver, si te preguntan por un puesto de trabajo, no te remontes al principio de los tiempos, sino se escueta, céntrate en las funciones que realizabas allí, cómo entraste, por qué entraste y cuánto tiempo estuviste. Si eso es muy fácil, estudiándote tu propio currículum. Si ya no sabemos nuestra vida laboral, ya apaga y vámonos. Tiene que ser adecuada en cuanto a la estructura, al orden y a la claridad. A veces no nos expresamos, todos, yo misma, tan claramente como creemos, y a veces no le estamos transmitiendo a la persona la respuesta de la pregunta que nos ha realizado. Entonces, vamos a coordinar eso porque eso cansa mucho al entrevistador. Cuando un entrevistador empieza a indagar, tú no llevas preparada esa fluidez de tu currículum, de las funciones diferentes, incluso vas conectando la función que hiciste en esta empresa o las capacidades que desarrollaste aquí, cómo te sirvieron para otra empresa, la siguiente, que no era para el mismo puesto, pero te dio un bagaje profesional. Lo que tienes que explicarte y pensar que estás en una entrevista de trabajo donde tienes que vender lo mejor de ti mismo. Tienes que ser precisa, aportando información fiable y correcta. La información fiable quiere decir el no mentir. Vamos a cuidar mucho ese tipo de cosas, vamos a cuidar mucho las referencias. A menudo todavía nos llegan hasta currículum donde pone aporto referencias, don no sé quién, no sé cuánto, número de teléfono tal. Eso no se puede hacer nunca. Tú en tus datos personales de currículum o de otro tipo de documento tuyo no puedes aportar datos de otra persona, precisamente por esto, por la protección de datos. Cuidado con las redes sociales y con la tecnología también hoy día. Hay empresas, sobre todo las grandes empresas, que rastrean y vigilan tus redes sociales, a ver cómo te proyectas, a ver cuál es tu forma de comunicarte, cuáles son los temas que de verdad te interesan, cómo te expresas en cada tema, si tú eres agresivo a la hora de expresarte, si cuando estás en una red social aportas cosas que enriquecen o no. En fin, las redes sociales dejan rastro. Entonces, cada día es más común que una persona que quiera saber de ti y que quiera contratarte te vigile un poquito por redes sociales. También con las empresas anteriores. Si son empresas de cierta entidad, sí que pueden comunicarse con ellas para pedir información. Así que no vayamos a aportar referencias de empresas donde salimos fatal, para que nos llamen. Cuidado en esa entrevista del tipo de respuestas que damos. Bueno, pues una persona muy resolutiva o que habla más, etcétera, etcétera, pues lo mismo se puede, digámoslo así, coger carrerilla hablando y ponerse a hablar de otras empresas donde ha estado, de me fui de allí porque el jefe era tal, de tal, eso no podemos hacerlo nunca. Estamos ante un entrevistador que no nos conoce de nada. Lo único que conoce de nosotros ahora son datos objetivos, currículum, estudios, trayectoria, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué yo no puedo pensar que la conflictiva o el conflictivo eres tú? ¿Por qué no puedo pensar que si hablas mal de otros lugares puedes hacerlo también del mío? Hay que tener mucho cuidado y mucha, no es la palabra exacta, pero ahora no se me ocurre otra, delicadeza a la hora de expresarte también. Tú puedes tener 27 contenciosos con empresas donde has estado trabajando y eso lo dejas para tu ámbito privado, tu familia, tus amigos, etcétera, etcétera, pero no es el lugar de exponerlo. Otro tipo de cosas ya fundamentales, como hemos hablado antes. Una entrevista para un entrevistador comienza antes, desde que te convocan hasta que te sientas enfrente. Hay muchos datos de la persona que indican el grado de responsabilidad, etcétera, etcétera. Todavía se siguen utilizando cosas de este tipo de, es que he llegado tarde porque no encontraba el sitio. Bueno, al principio, cuando todo el mundo empieza a meterse en el engranaje laboral y a entrevistar desempleados, esas cosas se toleran. Llega un momento en que dices, si no te interesa a ti, no me va a interesar a mí. ¿Cómo puedes no encontrar el sitio el mismo día de la entrevista y a la hora y llegar tarde?
¿Cómo puedes llamar por teléfono 17 veces cuando ya te han dado un mensaje claro? Usted tiene la entrevista el día 10 a las 9 de la mañana en esta dirección. El código postal es este y está ubicado en este barrio. No molestes más. ¿Mm? Ya te lo han dicho. Bueno, llamo otra vez porque yo tengo una entrevista. Me dijo usted el día 9 de... Bueno, es que todos esos datos van dando muchas pistas sobre ti también. El llegar tarde, la puntualidad. Siempre tienes la forma de contactar de forma educada. Pedir un número de teléfono por si te surge algún imprevisto. Por si vienes de una población cercana y ha habido pues, no sé, un accidente, un atasco, puede llamar por teléfono, pedir disculpas, decir que si puede llegar unos minutos después o que si ellos consideran hacértela al día siguiente, pero todo lo que denote educación y denote preocupación por tu parte es importante, pues todo eso se ve al entrar a la entrevista, más luego ya otra serie de detalles y de datos que tampoco, yo creo que estamos en un mundo de adultos y que no es tan necesario hablar de ellos, pues la adecuación, por ejemplo, de tu aspecto al puesto, esto que llamaban antes, hace mucho tiempo, e incluso los ponían en las ofertas de empleo la buena presencia. Bueno, la buena presencia para mí no es más que tener una presencia adecuada al puesto de trabajo que vas a desarrollar. Quiero decir, tú yendo a una entrevista como tienes que ir, de forma discreta, educada, puntual, pues no hace falta mejor presencia, ¿no? No hace falta otro tipo de datos. Todo eso también nos dice, nos da datos de la persona, la forma de saludar, la forma de entrar, la forma de llegar arrollando. Hay personas con un carácter ya súper abierto, que es tan delicado a veces como el súper tímido, en fin, los caracteres no son malos ni buenos, cada uno tiene una tipología, uno es tímido, otro es extrovertido, otro es... pero los caracteres son malos o buenos en función del daño o el beneficio que te causan a ti. Si a ti ser tímido ves que te reporta estos problemas, tendrás que modificar eso. Si ser excesivamente... En fin, no es bueno ni malo. Simplemente tú tienes que darle la justa medida a tu forma de... Pues tan malo es llegar que apenas entras por la puerta pegada a la pared, porque yo soy muy tímida, apenas saludo, estoy esperando, no sé si saludar más alto o esperar a que me saluden, como el llegar arrollando y siendo muy simpático y bueno, todo en su justa medida. Vuelvo a repetir, una entrevista de trabajo, están analizando todo de ti, todo. Lo más importante, los contenidos y las respuestas, pero alrededor de eso hay una serie de cosas que también son análisis propios de la persona. Con respecto a la información, como os he dicho, que sea siempre fiable. Preguntas que os podéis preparar, pues es que hay preguntas de todo tipo, dependiendo también del ámbito, del lugar donde vayamos a trabajar y de qué piensas de ese trabajo. Ah, pues está bien. Por ejemplo, una pregunta abierta. Exprésame, dime qué piensas de este trabajo o de estas funciones. Pues están bien, yo creo que yo por mí podría desempeñarlas, claro. Siempre tiene que haber gente más preparada que yo. Vale, no quiero eso. Quiero que sin considerarte el mejor trabajador por encima de nadie, me expreses lo que piensas de este trabajo, como he dicho antes, lo que podrías hacer y por qué puedes hacerlo tú. Háblame de tus estudios y reformúlalos en positivo. Pues, por ejemplo, veo que has estudiado, vamos a poner un ejemplo, la carrera de económicas. ¿Qué consecuencias has sacado de esto? ¿Qué conocimientos? ¿Por qué decidiste estudiar esto? Pues en la respuesta ya tiene esto de ponerte a pensar, no, tienes que llevarla preparada. Estudié esta carrera porque en mi mente estaba el lanzarme al mundo empresarial, quería formarme en esto y descubrí lo importante que eran algunas asignaturas para mí, que de hecho mi nota en ellas fue alta porque me interesaron mucho y me han servido esos conocimientos para posteriormente seguir realizando formación en ese área y darme cuenta que era el sector o la rama que yo quería. Ya está, pero dale vidilla a lo que respondes. ¿Estás casado, soltero? Pues eso no es ni negativo ni positivo, no es más que un estado civil. Casado, soltero, divorciado, viudo o viuda. ¿En qué puede repercutir esto? Si
tú ves que la pregunta va con alguna intencionalidad, pues reformúlala un poquito más amplia. Sí. ¿Cómo que usted estando casada, por ejemplo, y teniendo niños, cree que va a poder desarrollar este trabajo? Mira, voy a darte una respuesta magnífica, que es, precisamente, yo soy una persona que antes de embarcarme en ninguna actividad, la preparo, la planifico y la objetivizo. Entonces, yo antes de ponerme a buscar trabajo, no se preocupen porque tengo organizada mi vida familiar, mi vida escolar, todo esto está ya organizado y no va a causar ningún problema. Si lo causara, yo sería la primera que no me hubiese lanzado a buscar trabajo, por ejemplo. O usted estando soltero, ¿por qué? Pues estoy soltero, me permite centrarme a veces quizá o tener una disponibilidad de tiempo mayor, etc. Es, no sé, reformularlo siempre como que a mí me beneficia, pero sin mentir. Eso no es maquillar preguntas, eso es buscar la parte positiva en la respuesta, ¿vale? Hablar de cursos, cuando te pregunten por tu curso, ¿cuánto duró? Pues normalmente se ve lo que duró, pero ¿qué aprendiste ahí? Uy, es que este curso fue malísimo porque yo no aprendí mucho y tal. Cállatelo, eso se lo cuentas a tu amigo o a tu amiga luego. Habla de lo, yo creo que por todo lo que pasamos en la vida, por todas las facetas, por todos los trabajos, por todas las actividades, aprendemos. Lo que no aprendamos es porque no maduramos, claro, si de lo positivo de lo que nos sale muy bien y de los magníficos trabajos, claro que vamos a dudar. No hay nada que aprender, ha sido esfuerzo y voluntad. Pero verdad que se aprende más de los fallos, de las equivocaciones, del empleo que ya no quiero porque lo viví, de ese tipo de cosas. Bueno, pues eso es la madurez laboral también. Luego hay otras preguntas, pues ya, pues como hemos dicho antes, esas personales de tu tiempo libre, etcétera. Y bueno, pues todavía hay personas que siguen contestando. A mí me gusta pasear, ir al cine, estar con amigos y viajar, claro, y a mí. Y conozco a muy pocas personas que no les guste esas actividades. Cuando aportes algo, tu tiempo libre, aporta temas enriquecedores. Por ejemplo, si eres activa en temas sociales, si participas, eso está valorado también porque indica un tipo de carácter, de colaborativo, de sacrificio, de esfuerzo. Si eres, por ejemplo, persona que practica deporte, incluso a nivel profesional, pues también, no sé, no es lo mismo un joven que normalmente pasa el fin de semana haciendo otras actividades que un joven que, por ejemplo, practica mucho deporte. Hay, por ejemplo, empresas que lo único que quieren es, cuando buscan un perfil de jóvenes, es que sean estudiantes y deportistas. Bueno, pues es su espíritu y su política, pero ahí ya está hablando de otro tipo de esfuerzos. Y preguntas reiterativas. ¿Podrías explicarme mejor qué quieres decir cuando me hablabas de tal? Bueno, pues tú caes en, uy, no se lo he explicado muy claramente. Voy a reformular la respuesta otra vez y a explicárselo. Siempre, esto ya es reiterativo, lo estoy yo también redundando, tenemos que hablar positivamente de nuestra formación, de nuestra trayectoria laboral, demostrar interés, transmitir iniciativas, etcétera, etcétera. Podríamos continuar, pero a ver, si nos metemos ahora en otras áreas de la entrevista de trabajo, vamos a prolongar en exceso esta sesión que teóricamente